Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Fernando Reimers. Yo soy profesor de la Escuela de Posgrado en Educación en la Universidad de Harvard, donde dirijo el programa de maestría en políticas educativas. Y mi trabajo de investigación se centra en la relación que existe entre las políticas y programas educativos y el mejoramiento de la calidad de la enseñanza en contextos de alta marginación. Y en este momento estoy llevando a cabo estudios, por una parte en México, en colaboración con varios colegas en ese país, evaluando diferentes modalidades de desarrollo de competencias ciudadanas en la escuela secundaria, y estoy llevando a cabo estudios también en Brasil, evaluando diferentes modalidades de preparación de directores escolares para que estos puedan mejorar las competencias de sus profesores para enseñar con calidad, específicamente en el área de lectoescritura. Y este es un trabajo que estamos llevando a cabo en forma conjunta con una universidad federal en Brasil y que sirve de base al desarrollo de un programa de posgrado para directores escolares en ese país. Esa es una excelente pregunta que ha recibido diferentes respuestas a lo largo del tiempo. La idea en primer lugar de que todas las personas deberían tener la oportunidad de aprender es una idea relativamente reciente en la historia de la humanidad. Es una idea que tiene 5 siglos. Y la primera persona que propone esa idea es Juan Comenio. Juan Comenio había nacido en Moravia. Era un ministro religioso que sufrió persecución por sus ideas y creencias religiosas. Y sufrió también 30 años de guerra civil, una guerra que tomó la vida de su esposa y de sus 2 hijos. Y como resultado de estas experiencias de vida, Comenio se preguntaba: ¿y por qué? ¿Qué es lo que hace que las personas seamos intolerantes, que no tengamos la capacidad de entendernos? Y concluyó que era la falta de un cuerpo común de conocimientos y de valores la que explicaba la violencia social. Por lo tanto, Comenio propone en su libro La Didáctica Magna que es esencial educar a todas las personas precisamente para tener paz, para no tener violencia. Pero en el momento en que Comenio propone esta idea, hace 5 siglos, no existían las tecnologías para hacerlo, ni habíamos trabajado lo suficiente para plantearnos qué significaba dar esta oportunidad educativa a todas las personas. Y esa tarea es una tarea que ocupa buena parte del siglo XVIII, XIX y todavía del siglo XX. 2 marcadores, 2 hitos importantes en esta búsqueda de respuesta a qué significa dar oportunidades educativas lo constituyen, por una parte, las ideas de Pestalozzi, un educador suizo que propone que el propósito de la educación es desarrollar los talentos de la forma más amplia posible de las personas. En lenguaje contemporáneo diríamos que Pestalozzi proponía el desarrollo de las competencias intelectuales, emocionales y sociales de las personas. Y Pestalozzi propone también una segunda idea, muy avanzada para su época, y es la idea de que el desarrollo humano ocurre en estadios. Él dice: las personas pasan de ser un ser esencialmente prerracional, en el que se parecen mucho a los demás animales, antes de los 12 años, dice él, a ser un ser semirracional entre los 12 y 15 años, a ser un ser capaz de pensamiento complejo, abstracto y completamente racional después de los 15 años. Y esta idea de que el desarrollo pasa por unos estadios evolutivos le sirve a Pestalozzi para argumentar que la educación tiene que adecuarse al nivel de desarrollo en el que se encuentren las personas, los aprendices. Ustedes reconocerán en esta idea una idea muy poderosa, de la idea que desarrolla eventualmente el educador también suizo Juan Piaget.
Pero Pestalozzi no logra, él arma una escuela en base a estas ideas y hay una serie de personas que se inspiran en las ideas y las prácticas pedagógicas que él desarrolla en esta escuela. Pestalozzi trata de convencer a Napoleón de que cree todo un sistema nacional basado en esta manera de pensar, pero no tiene éxito. En contraste a Pestalozzi, otro educador, en este caso escocés, Lancaster, propone una manera de enseñar, propone una respuesta a qué significa ofrecer oportunidades educativas. Y Lancaster dice, lo que hay que hacer es definir muy bien qué es lo que debe enseñarse. Hay que limitar lo que uno aspira a enseñar, y él aspira a desarrollar competencias de lenguaje y numéricas, y hay que estructurar de una forma muy organizada el currículum, esencialmente, para permitir que un tutor altamente organizado, acompañado de una serie de asistentes, que él llama monitores, se hagan cargo de ese currículum. Esta tensión, menciono a estos dos grandes pensadores, porque la tensión entre estos dos propósitos de la educación continúa en los siguientes 150 años y es parte de la tensión que está detrás de contestar a su pregunta, ¿qué significa dar oportunidades educativas? Por un lado, dar oportunidades educativas es permitir el acceso a la educación, el acceso a un currículum mínimo que permita a las personas participar en los códigos de la modernidad. Y por otra parte, otra manera de contestar a esa pregunta que dice, la oportunidad educativa no es solamente asegurar el acceso a unos códigos mínimos que permitan participar en la modernidad. La brecha más relevante es la brecha que tiene que ver con la relevancia de la educación. Oportunidad educativa es preparar a las personas para el futuro. El desafío de las instituciones educativas está en que tienen que preparar a personas para vivir para la vida en los próximos años que tengan por delante, no solamente durante el tiempo en el cual se encuentran en las escuelas. Entonces, en respuesta a su pregunta, ¿qué significa dar oportunidades educativas? El nivel más básico de respuesta es, bueno, permitirles acceder a la escuela, permitirles participar en la escuela y aprender aquello que la escuela se ha planteado que constituye el currículum mínimo. Pero por otra parte, la oportunidad educativa es también permitir desarrollar las competencias que van a ser más relevantes en el siglo XXI. ¿Y cuáles son algunas de esas competencias? Pues son las competencias, por un lado, de aprender para toda la vida, son las competencias de entenderse con los demás, son las competencias de comunicarse utilizando una serie de códigos y no un solo código de lenguaje, aprender múltiples lenguajes, aprender tecnologías como una forma de comunicación, de expresión y de acceso a información, aprender a participar y a producir arte, creación artística. Y la razón por la que me he extendido un poco en esta respuesta es porque creo que es muy importante el plantearse cuál es el propósito de un programa como el programa que tienen ustedes entre manos de las jornadas de tiempo completo, donde uno podría abordar este programa tanto de la concepción minimalista que yo ilustraba hace un momento, como de una concepción que dijera aprovechemos este tiempo adicional para cerrar las brechas de relevancia, que son las brechas que tienen mayores consecuencias sociales, y no solamente las brechas de calidad entendidas como la calidad en el acceso a ese currículum mínimo. Entonces, una jornada de tiempo completo, para continuar ahora nuestra conversación referida en concreto al programa que tienen ustedes entre manos y que están llevando adelante. Una jornada de tiempo completo podría servir, por una parte, para que los niños estuvieran más tiempo en la escuela y para que en ese tiempo adicional tuvieran más oportunidad de aprender aquellas cosas que la escuela se plantea que deben aprender. Pero una jornada de tiempo completo que solamente hiciera eso, estaría faltando a dar verdadera oportunidad de desarrollar competencias del siglo XXI. Es decir, si uno complementa una educación que es de mínimos, de un currículum mínimo, que no es demasiado motivante, con una doble dosis de la misma educación, pues algunos de los problemas de esa primera dosis van a continuar. Por ejemplo,
Si hay estudiantes que se aburren en la escuela porque les parece que la escuela no habla de los temas que para ellos son más relevantes, del mundo que ellos experimentan, no les ayuda a desarrollar competencias necesarias para funcionar en sus contextos sociales, el doblar la dosis del tratamiento no va a resolver, va a doblar el nivel de aburrimiento y no a reducir el aburrimiento. Entonces, lo interesante es utilizar la jornada de tiempo completo no como una extensión de la dosis, sino como una oportunidad de replantear el propósito mismo de la institución educativa. Yo no supondría de inicio que necesariamente las jornadas de tiempo completo favorecen a las personas más marginadas. Creo que permiten esa posibilidad, son una posibilidad, pero como conversábamos hace un momento, yo creo que al final es una pregunta que requiere de examinar evidencia empírica para ser contestada. Evidencia sobre qué pasa en esa segunda jornada y de qué manera esta jornada completa está incluyendo más o favoreciendo desproporcionadamente a las personas, a los estudiantes que más lo necesitan. Efectivamente, yo sí creo que tiene ese potencial, el tiempo adicional. Le doy un ejemplo. Hablemos de la posibilidad de desarrollar competencias de adquirir los códigos para utilizar eficazmente tecnologías modernas de comunicación y de información. Es probable que haya algunos estudiantes que tengan esas posibilidades en sus familias, en sus hogares, que tengan acceso a esas tecnologías fuera de la escuela. Aquellos estudiantes que no tengan la oportunidad de desarrollar esas competencias fuera de esa escuela, sin duda podrían beneficiarse de un tiempo adicional en la escuela en el cual pudieran aprender a utilizar estas tecnologías y tuvieran acceso a las tecnologías mismas para utilizarlo. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años México implementó un programa muy interesante, muy novedoso, llamado Enciclomedia. Y antes de eso había implementado las aulas de medios. Pero una limitación tanto de las aulas de medios como de Enciclomedia era que el tiempo de contacto que los estudiantes podían tener con la tecnología solos, sin asistencia del maestro, era muy limitado. Entonces, el ofrecer un tiempo adicional en las tardes o los fines de semana o durante el verano, en el cual los estudiantes, los jóvenes, tengan acceso a las aulas de medios, a estos equipos y puedan aprender los unos de los otros o de instructores a utilizar estas tecnologías, sin duda que es un buen ejemplo de programa de acción compensatoria que desproporcionadamente dirige recursos a quienes más lo necesitan. Pero también podría uno pensar en esta jornada extendida en una política, en un programa que termina excluyendo aun cuando intenta incluir. Por ejemplo, supongamos que hay un grupo de estudiantes que trabajan, que combinan la tarea de estudiar con la tarea de trabajar. Y supongamos que la exigencia de participar en la jornada completo hace más difícil el combinar estas dos tareas y termina excluyendo a los propios estudiantes que quiere incorporar. Entonces yo no sé cuál es la realidad en el caso de México, pero yo creo que es relativamente sencillo verificar qué impacto está teniendo esta política en incluir o en excluir a quienes más lo necesitan. Yo creo que el desafío más importante es asegurar que no se doble la dosis de una educación aburrida e irrelevante. Ese es el reto más importante porque la escuela en la secundaria en muchos contextos excluye, haciendo que haya estudiantes que deserten psicológicamente cuando no físicamente, porque se dan cuenta de que lo que están aprendiendo ahí es aburrido e irrelevante a sus vidas. Entonces el desafío más importante es asegurar que este espacio se utiliza también para replantear cómo construir oportunidades para desarrollar competencias para el siglo XXI.
El crear, por una parte, espacios en la tarde que le den mayor protagonismo a los jóvenes, en vez de darle protagonismo a los profesores. Que le den a los jóvenes un papel más activo en la conducción de su propia educación y de su propio aprendizaje y en aprender los unos de los otros. El utilizar la tarde para proyectos que articulen educación en servicio, que le den a los estudiantes oportunidades de aprender a hacer, a conectar el pensamiento y el conocimiento teórico con la acción. El replantear en definitiva tanto el currículum como la pedagogía para producir una educación que permita desarrollar un saber hacer, que permita desarrollar competencias sociales, competencias emocionales y que sobre todo motive a los estudiantes y los convierta en aprendices para toda la vida. Una de ellas es la manera en la cual la administración del sistema educativo concibe la enseñanza. Una concepción muy tradicional, muy de arriba hacia abajo, muy de las iniciativas, la normativa que viene de la federación, que viene de la administración educativa, del director de escuela, y que limita el protagonismo de los estudiantes y de las comunidades. Y yo creo que la oportunidad está en invertir un poco ese paradigma y apostar un poco más a la agencia, a la capacidad de acción, a la iniciativa de los estudiantes y de los profesores. Más que formación, yo creo que el abrir espacios dentro de la escuela, y por eso creo que esto es una buena oportunidad para el programa de escuelas de tiempo completo, que le permita a los estudiantes hacer. Yo mencionaba hace poco que estoy participando en un estudio de desarrollo de competencias ciudadanas, en el cual estamos evaluando diferentes formas en las cuales los estudiantes adquieren las competencias, no solamente para aceptar a los demás, para trabajar con ellos, sino para organizarse en pro de lograr metas comunes a nivel comunitario, a nivel local. Y parte de lo que eso significa es hacer proyectos de acción en la escuela, de educación en servicio. Y esto lo que significa es autorizar, que la escuela autorice, que se relajen un poquito los directores y maestros, autoricen que los estudiantes tomen más iniciativa, que se organicen con apoyo de otras personas que pueden incluir sus profesores, pero que pueden incluir otros miembros de la comunidad en identificar un problema en su localidad, analizar sus causas, identificar cómo incidir sobre el problema y hacer lo necesario para incidir sobre él. O a los directores nada más les recuerdo algo que ellos saben o supieron alguna vez cuando escogieron la profesión docente, y es que los estudiantes tienen una enorme capacidad de iniciativa, de hacer, de aprender por cuenta propia, y que la mejor educación es aquella que cultiva esas capacidades y no la que lo coarta. Así que yo les encargo muy encarecidamente que construyan estas oportunidades de la escuela extendidas para desarrollar esa capacidad de hacer, de tomar iniciativa, de ser emprendedores de los jóvenes.